La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 63. Kinkis, yonkis y otras tribus. Hola a todos, ¿qué tal, Antonio? Pues hoy especialmente bien porque nos espera un episodio lleno de amigos. Fíjate, viene Carla Berrocal a presentarnos su novela gráfica. Tenemos a Víctor Mora, que nos va a hablar de Academia de Heras, y vamos a juntar a Carlos Barea, Diana Ayer y Alejandro Melero, que han escrito un libro sobre Eloy de la Iglesia, y por cierto, la columna también sobre este libro viene firmada por la Canelli. Menudo ramillete el que está alrededor de Eloy de la Iglesia y menudo tema para hacer, la verdad, un episodio detrás de otro. Son unas voces interesantísimas sobre una figura con sus luces y sus sombras que desgranaremos aquí hoy. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Nos habían intentado hacer creer que sobre la transición estaba todo escrito, que había sido un periodo modélico de nuestra historia en el que pasamos de una feroz dictadura a una democracia prácticamente sin defectos, y que esa transición podría tener claroscuros, pero que los claros eran tan determinantes que merecían la pena mirar hacia otro lado con esos pequeños detalles que podían ensombrecer el relato de aquellos años. Las últimas noticias sobre Borbones, armadas y camas bárbaras dejan entrever que no era oro todo lo que relucía, pero hubo alguien que supo mirar aquel tiempo con la única intención de contar lo que veía. Como escribe alguno de los autores en Eloy de la Iglesia, el placer oculto del cine español, al director guipuzcoano no le interesaban el futuro ni el pasado, él solo quería contar el presente. Carlos Barea es graduado en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Estudios LGTBIQ+, y es el coordinador de este libro Coral, editado por Dos Bigotes. ¿Qué tal, Carlos? Hola, cariños, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy feliz de estar aquí con vosotras otra vez. En casa, prácticamente. Prácticamente. Diana Ayer es guionista, activista, columnista y autora del capítulo Las formas de relación no normativas en el cine de Eloy de la Iglesia. ¿Qué tal, Diana? Hola, ¿qué tal? Y Alejandro Melero es profesor de comunicación, especialista en historia LGTBIQ+, del cine español y autor de Eloy de la Iglesia, cineasta gay. Muy buenas, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Carlos, tú fijas en ese primer capítulo, marginación, reivindicación y placer, el contexto sociopolítico del cine de Eloy de la Iglesia, el marco en el que se desarrolla el cine de este director, y ese marco viene definido precisamente por esas cuestiones que mencionas en el título, ¿no? Efectivamente, me ha gustado además mucho cómo habéis iniciado el programa, porque uno de los objetivos principales, yo creo, de mi capítulo era precisamente hablar de la imperfección de la transición, ¿no? Yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente como para desmitificar ese momento, que en su momento, valga la redundancia, sí que fue muy necesario construir ese relato de libertad, pero ahora con el tiempo yo creo que es necesario darnos cuenta y hablar de esa otra transición, el lado oscuro, mejor dicho, de esa transición donde mucha gente se quedó fuera, entre ellos el colectivo LGTB, que ni siquiera existían esas siglas en ese momento, y muchas otras personas que fueron expulsadas de ese modelo perfecto que querían hacernos creer. ¿Pensáis que Eloy de la Iglesia supo ver el periodo histórico que le tocó vivir mejor que sus contemporáneos, mejor que otros creadores? Yo creo que sí. De hecho, incluso previó cosas que no sabíamos que iban a ocurrir, como los GAL, cuando todavía no se hablaba, ya los saca el terrorismo de Estado por decir algo muy concreto, pero hablaba del matrimonio homosexual como algo que podría llegar, ¿no? O sea, era un tío súper comprometido con su tiempo. Él hablaba de su cine y aparece en el libro este comentario que creo que determina mucho cómo se veía a sí mismo. Le interesaba que el cine fuera como un periódico, que tratara lo que pasaba en ese momento y que además que tuviera incluso el carácter efímero, ¿no? Que cada película era muy prolífico. Hizo 20 y pico películas. Hay años en los que estaba trabajando en 3 y 4 películas a la vez. Entonces buscaba el momento y se adelantaba a lo que iban a sacar los periódicos 6 o 7 meses después cuando se estrenaba la película. Entonces ese carácter de visionario creo que lo mantiene muy vivo hoy, porque si queremos conocer la España de esa época, nada como ver su cine, pero también conocer la España de nuestra época, ¿no? Tratar temas que siguen estando en la prensa, tipo la seguridad ciudadana. Su mundo es enorme, por eso este libro yo creo que es tan agradecido. Todo lo que se haga sobre Eloy de la Iglesia y cada oportunidad que tenemos de presentarlo, volver a ver una película suya, debatir lo que nos propone, es un recordatorio de la mente que tenía este hombre, ¿no? De la capacidad de medir el pulso del país. Diana, ¿por qué crees que fue tan criticada su obra en su momento? ¿Tal vez por contar lo que otros no se atrevían o desde puntos de vista desde los que otros no se atrevían?
Pues probablemente porque, como estamos comentando, era un personaje terriblemente avanzado, ¿no? Y toda su narrativa bascula entre el deseo y el miedo. Yo creo que la gente le temía un poco porque lo que venía a hacer era, pues eso, sacar un poco el inconsciente colectivo. Tanto los deseos reprimidos como los miedos que empezaban a buscar una latencia o una parte racional, ¿no? Realmente lo que entronca es esto, es con los miedos de una sociedad muy pacata, una sociedad totalmente polarizada y perdida, y él sabe no hacerse con la voz, sino hacerse con el inconsciente de la época. ¿Y por qué ahora? O sea, ¿qué creéis que se debe la reivindicación del cine kinky cuando fue tan ninguneado en su momento? Porque de unos años a esta parte, pues con la exposición de Mericuesta, como que hemos vuelto a volver la mirada hacia ahí. ¿Por qué ahora? Pues yo creo que es precisamente porque ha pasado el tiempo suficiente un poco para poder analizar esa época desde un lugar diferente. También tiene mucho que ver con esa necesidad que tenía él de ser un cronista. O sea, él no tenía intención de trascender, sino él quería contar lo que estaba pasando y que los demás no contaban. O sea, era muy fácil hablar de las maravillas del crecimiento económico, de las libertades, de los presos políticos que salían de las cárceles, que no eran todos los que salían en ese momento, pero ¿y qué pasaba con las víctimas de esa enorme tasa de paro que había en España en esos momentos? ¿Qué pasaba con el colectivo LGTB o con los maricones en ese momento que no tenían apenas derechos? El Diputado, 1978. ¿Por qué te procesaron? Por peligrosidad social. ¿Pero qué habías hecho? Nah, me pillaron sin documentación una noche que estaba buscando rollo en el drugstore de Velázquez. ¿Buscando rollo? ¿Cómo buscando rollo? Verá, es que yo me iba con maricas que daban pasta. Yo no soy así, ¿sabe? Pero si me pagan. Ya. ¿Y usted qué? Político, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Se les nota enseguida. Por aquí pasan cantidad. ¿Y a usted por qué le trincaron? No será del FRAP, ¿no? No. Yo me dedico a otro tipo de política. Yo ya estaba aquí en septiembre cuando fusilaron a aquellos chavales. Menuda noche más jodida pasamos. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, me he vuelto evidentemente con este libro a revisitar toda la filmografía de Eloy de la Iglesia y, por ejemplo, en Navajeros ves cómo hay el personaje, el periodista que habla y que estudia el caso del Haro, porque además esta película está inspirada en un caso real, cómo cuenta y cómo hace un análisis o cómo justifica en cierto sentido la delincuencia, porque es muy fácil hablar de decir los tirones de bolso, la heroína y poner el personaje malo, ¿no? O poner a estos delincuentes en el lado malo y a las víctimas en el lado bueno, pero ¿por qué se llega a esto? O sea, ¿realmente es algo que se hace porque les apetece o es que el contexto sociopolítico les está empujando precisamente a delinquir? Alejandro, es más que evidente, pero bueno, es tu capítulo. ¿Hasta qué punto es determinante que de la Iglesia fuera gay en el cine que nos dejó? Pues es fundamental, no se puede entender. De hecho, yo creo que es un poco ofensivo ver su cine sin entender que era gay, comprometido, en una época en la que ni siquiera salir del armario, todos estos términos vienen después. Y él ya hablaba en ciertos círculos de su homosexualidad, o sea, promocionando las películas. Era un compromiso con una mirada gay en su cine. Y esto empieza en el franquismo. Pocos cineastas desafiaron tanto la censura como él. Cuando leemos los informes de la censura de cómo quitar la homosexualidad de sus películas, es muy divertido realmente si te olvidas de lo perverso que hay detrás, porque era imposible, es que eran planos de hombres homoerotizados. Era una mirada que los censores estaban perplejos porque no estaban acostumbrados a eso. Y ya en cuanto empieza la democracia o la transición y no hay censura, la última película censurada en su totalidad es Los placeres ocultos, que es la primera película que incorpora directamente el catálogo de las reivindicaciones gays de los primeros colectivos activistas de la época. Hay una anécdota, por ejemplo, que aquí en la Gran Vía, en una proyección de Los placeres ocultos, entraron un grupo de activistas gays a repartir panfletos. O sea, la conexión del cine con el activismo en el caso de la Iglesia es real. Además, él sabía introducir, un poco retomando el cineasta gay, que además me gusta, que eso hablamos, el título, porque justo hablando de LGTB, pero como vamos a llamar LGTB, y me dijo, es que es cineasta gay, y es como, está de acuerdo cineasta con maricón. ello. Es que claro, cineasta maricón, eso Claro. de usar el LGTB es un anacronismo clarísimo, ¿no? Pero él sabía muy bien introducir toda esta lectura homoerótica, más allá de las películas como Los placeres ocultos, El diputado, estas películas abiertamente homosexuales, él sabía introducirlo muy bien, porque, por ejemplo, La semana del asesino es una película que es una película
Marica clarísimamente, que es Pero una película vamos, del 70 y algo. Pero luego, por ejemplo, y esto a mí siempre me encanta contarlo, en Nadie oyó gritar, una película esta protagonizada por Carmen Sevilla, a él le censuraron el final de la película porque no era ejemplarizante, no había un asesinato, ¿no? Y el final era como que quedaban de rositas. Y claro, en la época del franquismo, si eras asesino, tenías que pagar por ello, ¿no? Entonces le dijeron, no, este final no me lo puedes poner porque tiene que ser ejemplarizante. ¿Qué es lo que hizo Eloy de la Iglesia? Montó un final lésbico. Un final, sí, de las dos mujeres, lésbica. claro, Y dijo, que han pergeñado el... ¿queréis ejemplarizante? Pues toma, ¿no? Y la censura no se dio cuenta, que a eso me refiero, que sabía muy bien colar esos mensajes sin que siquiera la propia censura, que ya era un poquito tontita porque se ha colado cada cosa. Sí, y Eloy de la Iglesia cuenta entre los grandes goleadores de coladas, o sea, tiene muchos... gay, lésbico durante el franquismo y bisexual también, ¿eh? Pero porque la censura no tenía la mirada marica. O sea, entiéndeme, estaban buscando otro tipo de cosas y era como, pues en cuanto nosotros vemos eso, un tío quitándose la camiseta, un tal que ya nos parece como, guau, qué maravilla, que no sé qué. No. La semana del asesino, 1972. ¿Qué haces? No sé. Te veo muy solo. Casi siempre lo estoy. Pero hoy más que nunca. ¿Por qué no entras en tu casa? No tengo ganas de entrar. Pues entonces, ven a la mía. A la tuya. ¿Por qué no? Podemos tomar una copa, charlar, aburrirnos juntos. Acabáis de hablar del anacronismo, ¿no? De que es cine marica, no se puede decir que es LGTBI, no se puede mirar con los ojos de hoy, hay que contextualizarlo en el momento en el que fue rodado, ¿no? Que estáis jugando ahí un poco con, o sea, que el anacronismo de cómo lo miramos en este momento hay que contextualizarlo donde estaba, porque jugaba tantísimo con el límite Eloy de la Iglesia. O sea, él era un poco masoca también. Yo creo que la mirada desde hoy para ver estas películas también tiene sus problemas, ¿eh? Hay que reconocer que Eloy de la Iglesia hay puntos de misoginia a veces que ahora nos pueden chirriar. Tremenda. Pero incluso conviviendo con eso, yo defiendo mucho ver desde la mirada de hoy, cuestionarlo y decir, el diputado, por ejemplo. La homofobia dentro de la izquierda. Pues claro que también. ¿Cómo no va a haber homofobia dentro de la izquierda? La homofobia es transversal. El salto de nivel que hay desde la transición hasta ahora, un tiempo tan cercano que nos define tanto, el anacronismo que no nos limite a verlo, ¿no? A decir, no, es que con la mirada de hoy tenemos que entender lo que pasaba ahí. Bueno, pues ahí había gente como Eloy de la Iglesia tocando mucho las pelotas, ¿no? Diciéndole a la gente de izquierda, oye, cuidado, porque en Cuba está pasando esto con lo gays. Esto él lo saca en una escena en El Diputado que luego se corta. Yo creo que es verdad que yo soy un férreo defensor de la necesidad de conocer el contexto en cualquier producto cultural. De hecho, mi capítulo va un poco por ahí de la necesidad de entender en qué condiciones se produjo cualquier artefacto cultural para poder entenderlo. Otra cosa es la lectura y la vigencia, que ahí sí que estoy muy, muy de acuerdo contigo, pero claro, si nos vamos, por ejemplo, a cuestiones como en El Pico 2, que sale una mujer trans con pelo en el pecho, quiero decir, si lo leemos desde ahora es como aberrante, transfobia, podemos darle muchísimos calificativos, pero si hablamos del desconocimiento que había en ese momento y que ya representar a una mujer trans, aunque estuviera muy y fatalmente representada con los ojos de ahora, en ese momento era una valentía. Diana, en tu capítulo se ve que hay, además de misoginia, violencia extrema, zoofilia. Extiéndete un poco más porque a ti es a la que te ha tocado escribir sobre las relaciones no normativas en el cine de Eloy de la Iglesia. Relaciones no normativas son todas. Si atendemos a la norma son, o debería ser... Son 7 personas, sí. Claro, exacto. Y relaciones igualitarias, y no existen en ningún punto, son siempre relaciones interesadas. No sé, las mujeres aparecen pues o bien sedientas de sexo, o bien pues son eso de una pacatería ñoña, son seres inanes, retrasadas, por decirlo finamente, pero básicamente no hay, salvo en La Criatura, que precisamente es la relación donde se da la relación menos normativa, que es la zoofilia directamente. Yo creo que es el único caso de una mujer, bueno, trata de un matrimonio que intentan tener hijos, no pueden, adoptan un perro y el perro termina por usurpar el papel de amante en el caso con la mujer, ¿no? Interpretada por Ana Belén, por cierto, que a mí me parece que está inconmensurable. Esto para mí es el epítome un poco de las relaciones no normativas, es decir, al final la única relación honesta es aquella que se fía o que sigue al instinto animal
y se olvida de todo convencionalismo social, de todas las inercias de las que estamos presas, ¿no? De todos los intereses. Al final, pues eso, como un animal, es la relación más honesta. Hablamos mucho del pico, del cine kinky, del cine LGTB, pero como bien dice Diana, o sea, una película sobre una relación zoofílica entre Ana Belén, que era la diosa en ese momento, es como, ¿en qué momento? Que esto también tronca con lo que decía Alejandro, era un director muy popular y de enorme éxito, porque incluso Ana Belén accedió a hacer una película de esta índole en la que tiene una relación. Y además Ana Belén de esa época. ¿Quién era Ana Belén entonces? Es como si ahora me dices, no sé, Rosalía. ¿Sabes? Total. Era la musa de la izquierda. Es que la premisa de la criatura es, perdón por la burrada, pero es que estamos hablando de la Iglesia y esa es su premisa, mejor follar con un perro que con un facha. Pero es verdad que me encanta escuchar a Diana porque hay un punto problemático que hay que reconocer, ¿no? Entonces, y no está solo en Eloy, la idea de esta misoginia gay, mujeres muy manipuladoras. No es que también hay hombres manipuladores en la filmografía de Eloy, pero hay una serie de narrativas que se han ido heredando y que lo que no son inmunes, no son seres de luz maravillosos que no. Entonces, las únicas mujeres que disfrutan del sexo en el cine de Eloy de la Iglesia son las prostitutas. Pues no sé, no precisamente, no sé, presentar a las prostitutas como mujeres sedientas de sexo detrás de los hombres a todas horas. En fin, a mí me parece una misoginia atroz donde solo hay este tipo de mujeres. Sí, ¿sabes también lo que creo que puede pasar ahí muchas veces? Es una filmografía extensa, entonces no podemos ser simplistas y reducir, pero es verdad que Eloy, por encima de ser gay, por encima de ser vasco, por encima de ser un hombre nacido en los años 40, era un marxista de la época. Y su premisa, por encima de todo, era una clase explota a la otra. Sí, ¿no? Entonces el sexo es poder, la droga es poder, las cárceles son poder. Casi cualquier tema está con la mirada de un marxista de la época, o sea, hablamos años 70-80, donde todo es explotación. El placer es explotación. El Pico, 1983. ¿Cómo es posible que te hayas metido en eso? ¿Quién te ha enseñado ese vicio? Nadie. ¿Cómo que nadie? Alguien habrá sido. Alguien te proporcionaría la droga. No busques culpables. Lo que necesito es que me ayudes. ¿Pero qué coño hay que hacer para ayudarte? Es que el tipo que me pasaba la heroína ahora no quiere darme más. Así que había un individuo que te suministraba la droga. ¿Quién es ese individuo? Y te advierto que desde este momento has dejado de hablar con tu padre. Estás delante de un comandante de la Guardia Civil. Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil. Pero tú no estás delante de ningún chivato ni de ningún confidente. Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo y me lo vas a decir por huevos. ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga? ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo? Otro de los ingredientes fundamentales en el cine de la Iglesia, sobre todo en el último cine, es la droga, primero como espectador pasivo, más tarde como consumidor activo. ¿Es la droga, la heroína más concretamente, uno de los elementos que dan precisamente sentido a ese cine, al cine kinky? Sí, sin duda, y además es como ya el ejemplo último de que Eloy de la Iglesia es el perdedor de la generación de la transición. Y de manera literal, y su vida se fue se destrozó, ¿no? por la droga. No era un cineasta que retrataba a los kinkis desde fuera y les daba y le daba dinero, ese tipo de cine, como había otros, o también había estos grandes autores como Carlos Saura, que retrata a los kinkis desde la manera fría de la barrera de no los conozco. Él vivía con ellos, él tenía sexo con ellos, ¿no? Entonces, y el progreso después es que entra la heroína y destroza a una generación entera, o parte de una generación en nuestro país. Decía Eloy de la Iglesia que hablar de drogas era hacer apología de las drogas. Incluso si las criticabas, mostrar a alguien pinchándose. Él hubo una época en la que disfrutó de las drogas, es el proceso de la droga, empezó, y es verdad que hay casi una apología, ¿no? Te acerca a la juventud, te lo muestra, y vas viendo el agujero negro en el que fue entrando. Y ahora ver esas películas es súper doloroso. A veces las veo y pienso que es casi lo más cercano a un reality. Que entonces no había Gran Hermano, pero estamos viendo un cineasta contando su adicción. Lo protagoniza la película su amante, que es adicto como él, su guionista es adicto. Y hay un punto yo creo que en el cine español hay pocos casos de tanta conexión entre lo personal
y la ficción que deja de ser ficción, ¿no? Ahora, claro, estamos viendo, es como la peor lacra, se lleva una generación por delante, toda la gente murió por complicaciones derivadas del SIDA, etcétera, pero en ese momento era un acto de rebeldía y de libertad y una especie de grito contra todo el silenciamiento que hubo y toda la represión. Es muy fácil juzgar, hablar, ver desde el punto de vista sabiendo ya el daño ocasionado, pero en ese momento era la vorágine de ser feliz y de disfrutar. Otra gran dependencia de Eloy de la Iglesia fue José Luis Manzano. ¿Cómo condicionó la presencia de su amante actor en el resultado de su obra? Pues mira, otro tema problemático y también muy interesante, ¿no? Esto ocurre antes del Me Too, pero José Luis Manzano, que nos encanta, que era un grandísimo actor, además es la imagen del cine de Kinky. Yo me acuerdo, yo crecí en los 80, las películas Kinky eran como de terror, las veía gente como muy... Yo, de niño, ¿no? No sé, nunca me hubiesen dejado verla. Me acuerdo mi padre que la grabó, la pusieron por la madrugada en Televisión Española y la vio y era como una cosa terrible. Sí, José Luis Manzano fue su muso, ¿no? Siempre se ha dicho y él lo encontró, era de una familia muy humilde, pero también determinó su carrera, no le dejó trabajar con otros directores. Claro, complicado. Es súper polémico, porque te doy y te quito. Fijaros, me estoy escuchando, nos estamos escuchando, os escucho a vosotros lo que admiramos a Eloy de la Iglesia, pero no, también lo problemático que es en tantos sentidos. Y José Luis Manzano es uno de los grandes actores de los 80, ¿no? Como hay toda también una generación de estos actores del cine kinky que no pudieron salir. Solo el Pirri, que también está en algunas películas de Eloy, hizo algo de cine fuera, pero es una generación que se acabó ahí. Las drogas acabaron con ellos. Algunos eran delincuentes, otros no, acabaron siendo delincuentes. Yo creo también que es necesario, cuando tú admiras a un personaje, como es el caso de Eloy de la Iglesia, también criticarlo y ver sus claros oscuros. De hecho, yo en mi capítulo hablo precisamente de eso, de que tiene sombras y no hay que esconderlas, porque volvemos otra vez más a hablar del tema del contexto. En ese momento, Eloy de la Iglesia estaba haciendo una película en la que retrataba cómo un señor de clase alta quería comprar, que es en Los placeres ocultos, quería comprar la voluntad de un jovencito. Y él lo estaba haciendo. Los personajes que realmente han trascendido son personajes que han tenido luces y sombras. Y lo que no sé si sabéis, que esto a mí yo siempre me gusta recordarlo cuando se habla de José Luis Manzano. José Luis Manzano, como hablamos, se ha convertido en un mito, ha trascendido, es la cara del cine kinky de los años 80, pero José Luis Manzano acabó en una fosa común. Sí. O sea, no tenemos el cuerpo, no hay una lápida, está en una fosa común por el impago. Se hicieron cargo durante los primeros años, pues creo que fue directamente el Ayuntamiento de Madrid, porque no había recursos, y cuando se acabó, a una fosa común. O sea, también tenemos que ver lo efímero el legado y cómo trasciende al final, que la fama no va muchas veces acompañada del éxito económico. Pues Carlos Barea, Diana Ayer, Alejandro Melero, coautores de Eloy de la Iglesia, el placer oculto del cine español, editado por Dos Bigotes. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharos, la verdad. A vosotros, como siempre. Gracias, de verdad. Muchas gracias, chicos. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Hace 2 años y medio, en el primer episodio de Lo Normal, nos acercábamos a la Fundación 26 de diciembre. Allí charlábamos con sus responsables y con miembros del colectivo que acudían a ella por muy diversos motivos. Nos interesábamos por cómo afrontan ellos y ellas la tercera edad. Conocíamos una realidad que nada tiene que ver con el estereotipo que tenemos de cómo es la vida de las personas LGTBI. Alto nivel adquisitivo, gran capacidad de consumo, una gran red de relaciones sociales. La realidad es otra bien distinta. 2 de cada 3 personas mayores LGTBI viven en el límite de la indigencia y no es una situación que se haya producido por desidia o por desinterés a lo largo de los años. Muchas de estas personas han tenido serios problemas para poder desarrollar con normalidad una carrera profesional. Pero los problemas económicos no son los únicos que tiene el colectivo. Hay un problema aún mayor, la soledad. Muchas lesbianas, muchos gays, muchos transexuales no han podido mantener una vida de pareja porque no solo estaba prohibido, sino que era reprobado socialmente. Muchos han sido abandonados y olvidados por sus familias. Desde hace unos meses está en marcha Academia de Jeras, un proyecto que busca mejorar las características biopsicosociales del proceso de envejecimiento y así prepararnos para ese proceso vital.
Detrás de este proyecto está Víctor Mora, que es, entre otras muchas cosas, responsable de formación e investigación de la Fundación 26 de diciembre. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también Miguel Tudela, que es voluntario de la Fundación y participa en la difusión del proyecto Academia de Geras. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, muy buenas tardes. Víctor, hemos expuesto la teoría, pero vamos a la praxis. ¿Qué es Academia de Geras? Pues efectivamente, como decíais, en la Fundación 26 de diciembre nos ocupamos de la atención y el cuidado de personas mayores del colectivo, que por ser del colectivo tienen dificultades a la hora de enfrentar determinados problemas tipo esta soledad no deseada o tipo tener pensiones no contributivas, que están relacionadas con haber tenido una vida laboral irregular o dificultades a la hora de acceder a un trabajo, pero también están relacionadas justamente con haber roto los lazos de la familia consanguínea, haber perdido a parejas o a personas por el camino, quizá por los años más duros de la crisis del SIDA, por ejemplo. Es decir, se trata de que se está afrontando una vejez con unas particularidades por ser del colectivo que no están cubiertas y que de pronto resultan estas situaciones tan particulares. Entonces nos dimos cuenta que además de las situaciones cuando una persona nos llega a la fundación, ya llega en una situación que es muy avanzada, ¿no? de abandono quizá o de problemática. Pero nos dimos cuenta que hay también un desconocimiento muy grande en todo el colectivo LGTBI sobre el envejecimiento. Es decir, es que no nos hemos parado a pensar en ello, no nos hemos parado a pensar en nuestra vejez, en qué queremos, en cómo nos lo vamos a plantear. Y quizá nos ha... Bastante hemos tenido con sobrevivir en muchas ocasiones, ¿no? Hemos estado como muy condicionados por el activismo de urgencias, ¿no? De ir consiguiendo las cosas que nos hacían falta, derechos, etcétera, y hemos salido a la calle y lo hemos conseguido. Pero hay otros temas que hemos ido dejando de lado y que estaban ocurriendo. Entonces, la Academia de Geras surge como un proyecto para proveer conocimiento sobre el envejecimiento, sobre un bien envejecer bien, de forma saludable. Un envejecimiento saludable, como explica Cristina Bouzón, la geriatra que colabora con la Fundación, no es la ausencia de enfermedades, sino es seguir teniendo objetivos, tener un proyecto de vida, tener con quien compartirlo de forma saludable, compartida. Y eso es lo que nos preocupa en la Academia de Geras y en la Fundación 26 de diciembre. Una dificultad que se nos presenta de entrada, estamos hablando de mayores que en muchos casos no están acostumbrados al uso de Internet. ¿Qué hacemos para que puedan acceder a Academia de Geras? Eso también hay que matizarlo porque a veces hay mayores que sí que están muy habituados a utilizar las tecnologías y que de hecho, en fin, que también hay una parte ahí de un pensamiento que no siempre se corresponde, ¿no? Pero sí que es verdad que hay también en la Fundación, por ejemplo, cursos para aprender a utilizar las tecnologías que también tenemos llenos todas las semanas, eso es cierto. Pero la idea es tratar de llegar por la mayoría de canales posibles. La Academia de Geras, que es este sitio web que es gratuito, que está abierto a todo el mundo y tal, que provee esta serie de conocimientos, pero además de eso, este proyecto contempla el hecho de llevar la academia, las academias itinerantes, a lugares periféricos o a lugares donde no es habitual que haya este tipo de información, llevarlas también allí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos ido a determinadas celebraciones del orgullo. ¿Qué vamos a hacer? No solamente las personas que sean mayores del colectivo, sino las que ya estamos en nuestra segunda juventud y que a lo mejor no nos lo hemos planteado tampoco, ¿no? Miguel, tú precisamente has estado en el agroqueer de Ulloa, en Lugo. ¿Qué es lo que hicisteis allí? Pues teníamos una carpa en la cual colgamos nuestras camisetas, nuestras gorras, nuestras bolsas. Eso atrae mucho. Pero nos lanzábamos para la gente. Oye, ven, mira que te explico esto. Teníamos estos folletos que tengo aquí delante y les explicábamos un poquito qué era el proyecto. Y luego les mandábamos al QR que hay en la parte de atrás para que contestaran un cuestionario que para nosotros es esencial. Nosotros necesitamos saber a través de la Academia Geras qué necesidades tiene el colectivo, qué necesidades tiene a nivel de educación, de formación, de entender cómo se va a envejecer. Esta información es esencial para nosotros por la sencilla razón de que si nosotros dentro del colectivo no sabemos qué necesitamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Miguel, ¿qué particularidades presenta el colectivo de mayores LGTBI en el espacio rural ahora que hablamos de agroqueer? Pues lo que yo vi en Monterroso, en Lugo, era
que había venía muchísima gente de muchísimas partes. También tienes que tener en cuenta que Monterroso es un pueblo de 3.000 habitantes. Me contaba una pareja casada de Barcelona que venían con su hija que habían adoptado en algún lugar de África, me imagino. Estaban hablando con los locales diciendo, a ver, ¿cómo veis esto? Y dijo, pues a mí me parece muy bien. Y otros dicen, no, yo quiero que vengan personas normales, como si fuera una cosa extraña. El mundo rural está lleno de personas en el armario, que sale a la gran ciudad a vivir su sexualidad. Y ahora con las redes sociales es muchísimo más fácil porque se pueden hacer encuentros, pero en realidad lo que vi allí es que había muchísima gente joven que quiere hacer una conexión intergeneracional con nosotros, con las personas más mayores. Agroqueer está siempre ligado a una defensa del agro. En este caso estaba ligado a la defensa contra la instalación de una fábrica contaminante en el Valle de Ulloa. Y allí eso era muy militante y la gente venía y hablaba de eso y hablaba con nosotros de ser mayores. Como muchísimos chavales que iban allí contaban, oye, mira, lo que hacéis es alucinante porque yo no he pensado en envejecer. A mí esta historia no me gusta pensar en ella, pero al final la verdad es que todos vamos a envejecer y morir. Así que lo mejor que podemos hacer es hacerlo bien. Hablábamos antes de la realidad que nos encontrábamos cuando arrancamos este podcast hace 2 años y medio. Estábamos hablando desde luego desde un plano teórico, pero ¿cuál es la realidad que habéis detectado vosotros en la comunidad de mayores LGTBI? Yo como lo veo es que yo vengo de un mundo de los 70, de los 80, donde nosotros estábamos intentando luchar porque nuestros derechos se reconocieran. Salíamos a la calle, lo gritábamos, nos perseguía la policía, nos paraba, nos pedía el documento nacional de identidad. En el mientras tanto, nuestros amigos se morían de SIDA. Y eso era crudísimo. Yo me fui de aquí en 1989 a trabajar a Inglaterra. 28 años después me vine sin amigos, porque se habían muerto. O sea, eso ya es una realidad de unas personas que somos mayores ahora que en realidad ya no existen. Entonces, muchísima gente que formaba parte de nuestro grupo se ha quedado aislada y se ha quedado colgada en ese mundo en el que se sienten solos. La gente joven no sabe qué es la epidemia del SIDA. Han ocurrido como varias cosas al mismo tiempo, porque sí que es verdad que en los últimos años ha habido un auge de la visibilización de este tema. Se ha empezado a hablar mucho de este tema, porque es verdad que también ha habido un auge de ficciones sobre el activismo de aquellos años, es decir, de cuando el colectivo empieza a ser consciente de que es un colectivo y que hay una voz que es común. Esa generación es la que ahora es mayor. Es mayor como Miguel, pero también es mayor como una señora trans de 90 años que estaban también saliendo a la calle juntos en aquel momento, en aquellos 70, ¿no? O en aquellos 80. Y entonces esos son al mismo tiempo realidades muy diferentes, aunque vienen de la misma, que es de esa toma de conciencia de la colectividad, son realidades muy diferentes ahora, tantas décadas después. Y han devenido en situaciones de precariedad distinta. Es importante seguir llamando la atención y la visibilidad sobre eso, pero al mismo tiempo también es importante llamar la atención sobre la absoluta heterogeneidad de realidades, es decir, hay muchas y muy diferentes, ¿no? A pesar de la toma de conciencia de grupo, ¿no? De colectividad, por las dificultades que hemos tenido a lo largo de la historia para socializar, no digamos nada para poder formar una pareja, ¿es la soledad uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta el colectivo cuando se traspasan ciertas edades? Pues hay determinados testimonios, y yo estoy muy breve y luego... Pero sí que tenemos testimonios en la Fundación que nos han dicho, bueno, es que primero fue una expulsión de la propia familia, es que luego fue una expulsión del mundo laboral, es que después encontré un arraigo en el activismo y en un activismo que estaba muy ligado al ocio, muchas veces, en el movimiento LGTB, pero bueno, sobre todo en esa gran G que a veces lo ocupa todo, que ha ido teniendo una deriva en la que también cuando se llega a la vejez o cuando se transita la vejez, también hay una expulsión de ese ocio. ¿Hay un cierto proceso de rearmarización? Hay un proceso de rearmarización en muchos casos. Son las historias que nos han con las que hemos trabajado en la Fundación. Vaya. Sí, la verdad es que mucha gente se vuelve asocial porque no se siente ni aceptada conforme pasan los años, no se siente aceptada por su propia comunidad. Se excluyen
y no sé si es un proceso psicológico personal, pero la gente se tiende a autoexcluirse de salir con sus amigos a los sitios de ambiente. Lo cierto es que la población mayor, la autoestima la tiene por los suelos en su gran mayoría, pero vamos, hay que levantarla, y hay que levantarla a través de proyectos como Geras, que te enseña a bien envejecer. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Lo que sí es cierto es que la soledad no deseada, la sensación de aislamiento, la sensación de vergüenza que viene vinculada cuando hay una rearmarización, o cuando hay una armarización tenemos la vergüenza muy potenciada, son todo elementos que fomentan que haya un deterioro más avanzado, es decir, que se avance más rápidamente en un deterioro. Entonces esto es lo que puede acelerar, entre unas comillas muy grandes, porque creo que se entiende lo que quiero decir, un envejecimiento acelerado en el sentido de un deterioro acelerado, porque hay una especie de abandono, ¿no? Entonces, de lo que se trata de aprender a envejecer bien es entender que no se trata de que el cuerpo no vaya a pasar por procesos que son necesarios y todos vamos a pasar por ahí, sino que se pueden pasar bien, se puede combatir la fragilidad, se puede, cuando las historias que tenemos en la Fundación, que son de reconectar con la comunidad, de vivir y expresarte tal y como eres y siendo quien eres, de reconectar con el amor, de volver a enamorarte de pronto, que son procesos que ocurren a veces y que cambia la postura del cuerpo, cambia la actitud, cambia todo, y eso también afecta a que se frene o se combata de una manera la fragilidad distinta a cuando estás en un proceso de abandono, soledad o un sentimiento de exclusión permanente, ¿no? Bueno, ya para la gente que le está picando el gusanillo, nos está escuchando, en la web ofrecéis una lista de recursos, adelantándonos un poco de qué recursos estamos hablando, cómo se puede acceder a ellos. Os recomendamos muchísimo que visitéis la web periódicamente, porque es una web está diseñada por nodos de conocimiento, digamos, que están conectados. Entonces puedes entrar en un nodo que te habla sobre salud sexual, que te va a llevar después a otro sobre salud social, a otro sobre los desafíos de vida, a otro sobre participar y conectar con gente. Es decir, son nodos que te van conectando de conocimiento de un tema a otro, de una disciplina a otra. Al inicio de la página, como decía Miguel al principio, está el cuestionario ¿y tú qué quieres ser de mayor?, que sí que pedimos a todo el mundo que lo rellene para poder tener datos que nos indiquen y que nos orienten hacia dónde tenemos que ir para seguir trabajando por nuestro envejecimiento saludable. Además existe un geracionario por si estás perdido, para que te vayas contando un poquito. Pues recordemos que podemos acceder a este proyecto en academiadegeras.com. Víctor Mora, Miguel Tudela, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Gracias, chicos. Si abres el diccionario de la RAE y buscas charra, te encuentras con que es una aldeana de Salamanca y especialmente de la región que comprende Alba, Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Ledesma. Unas líneas más abajo encuentras que charra es también jinete o caballista, que viste traje especial compuesto de chaqueta corta, camisa blanca, sombrero de ala ancha y alta, copa cónica y falda negra. Esta acepción es un modismo mexicano. Carla Berrocal, ¿qué tal? Pues aquí escuchándoos atentamente cómo definís charro, porque digo, a ver si me van a preguntar algo y no tengo ni idea. ¿Cuáles son las charras de la Tierra Yerma? Bueno, pues se supone que son dos familias enfrentadas y bueno, yo en realidad cogí un concepto, que es el concepto así como clásico del folclore, de lo español y tal, y la idea era como apropiármelo y darle una vuelta y hacer lo que me diera un poco la gana. El charro, la charra es, como bien has dicho, el habitante de allí, y yo lo que he hecho es contar una historia con espíritu de oeste, de western, con ese folclore, con toda esa tradición. Nos viene a la cabeza las charras de Salamanca, sin embargo tus protagonistas van vestidas con chaqueta corta, camisa blanca, sombrero de ala ancha y falda larga. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, pues ellas son, digamos que es una sociedad solamente habitada por mujeres, ellas son las defensoras un poco de la tierra, ¿no? En concreto, la familia protagonista, que es la Salvatierra, que además es un nombre de un pueblo que tuve la ocasión de visitar, y básicamente cogí ese nombre porque me parecía como tan inspirador y como que me traía muchas cosas a la cabeza, que fue como una especie de detonante de lo que luego vendría, ¿no? Entonces, básicamente son las defensoras de ese territorio y tratan de defenderlo de una amenaza
un poco fantástica. Bueno, es que es una mezcla un poco rara, en realidad. ¿Cómo fue esa experiencia, ese pre en Salvatierra, ese pueblecito cerca de Vitigudino en el que nació la Tierra Yerma? Bueno, fue una experiencia bastante heavy, la verdad. Porque yo lo primero que hice fue contactar con alguien que conociera un poco el territorio. Entonces conocí a Macu Vicente, que es una historiadora experta en esa zona, de hecho nació en esa zona, y bueno, le dije, oye, necesito tu ayuda, pues me quiero documentar porque yo me creo Hemingway, entonces tengo como que habitar el sitio y me creo así como súper profesional, y entonces le dije, ¿conoces algún sitio y tal? Y entonces me habló de un pueblecito muy cerca, o sea, es que es una pedanía, son 4 casas, muy cerca de Vitigudino, y me consiguió una casita rural, me fui allí durante una semana y pues intenté experimentar un poco lo que era ese territorio, ¿no? Que además me acuerdo que fui en invierno, después de Navidad, y lo primero que me llamó la atención eran los berridos de los toros machos porque estaban en época de celo. Entonces, joder, ya era como una especie como de introducción fuerte al territorio, ¿no? Y luego, pues, yo qué sé, yo creo que hay una España rural de la que estamos súper desconectados y que vive un poco, igual es romantizar un poco esto, romantizar un poco el campo, pero creo que viven en una realidad bastante alternativa, paralela, ¿no? Porque yo me acuerdo que venía como de la ciudad, la niñita, pues eso, la artista, la no sé qué, y me casqué una mañana con unos ganaderos y flipé en colores con todo el trabajo que hace esta gente, ¿no? De recorrerse un montón de kilómetros en coche, dar de comer a los animales. O sea, que en realidad era un trabajo como súper físico, muy duro, muy exigente y muy poco agradecido, ¿no? Y muy abandonado, ¿no? De hecho, prácticamente en las zonas rurales solo quedan hombres bastante mayores solteros que se dedican a ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, fue como un poco un viaje en el tiempo, la verdad. El ambiente que pintas, y lo has mencionado también, nos remite a la estética del western. Sí. Por eso has decidido que la Tierra Yerma tenga este espíritu, esta atmósfera. Sí, bueno, la verdad es que mi intención sobre todo era hacer un homenaje al folletín, porque yo soy muy, muy amante del... O sea, me gusta el cómic, pero en su acepción más comercial, más de cultura pop. Y yo quería hacer un poco homenaje a todas esas cosas de folletín, de cómic un poco comercial, transformándolo un poco con mi estética y también con ciertas reminiscencias al cine clásico y sobre todo a algo tan rancio como puede ser el western, darle una vuelta, ¿no? Que me parece muy interesante. Volviendo a lo nuestro, luego seguiremos con el tema del western, volviendo a lo nuestro, a lo próximo. Tú misma cuentas que en esta novela hay puntos de encuentro con 2 películas de un director español injustamente olvidado, Manuel Murotti. Sí. Esas películas son Orgullo y Duelo en la Cañada. Cuéntanos un poquito. Bueno, a mí me da la sensación de que tenemos esta cosa de que todo lo que se hace en la época franquista es franquista, ¿no? Y yo creo que es muy injusto para todas las personas que se han dedicado a hacer cultura en esa época, porque no todas tenían por qué ser franquistas, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? O todas las personas que se quedaron después de la Guerra Civil tampoco fueron franquistas, tuvieron que hacer su vida en unas condiciones que igual no les gustaban ni eran las mejores, pero tuvieron que salir adelante. Y en ese contexto, yo creo que Manuel Murotti es un cineasta que es muy interesante. A mí me parece que tiene un ojo... A mí me parece el John Ford español está totalmente olvidado. También fue poeta, fue un personaje interesantísimo. Y creo que tiene esta cosa de acercarse al folclore español sin ningún tipo de prejuicio y hacer lo que le diera la gana, ¿no? Y en el caso de Duelo en la Cañada y de Orgullo, creo que son 2 películas que de alguna manera trasladan muy bien lo que es el concepto del western al ámbito español, a lo español, ¿no? Porque al final lo traslada al lenguaje más conocido, ¿no? De familias vaqueras, pero en un territorio igual, creo que se rodó en Asturias, o sea que, bueno, al final es algo un poco más próximo, ¿no? Otro creador contemporáneo que hace un poco lo que le da la gana con el folclore es Almodóvar, que sí, decidió dar una vuelta de tuerca al género del western e hizo protagonista de Extraña forma de vida a una pareja gay. Tú has querido hacer lo mismo con una pareja de lesbianas en La Tierra Yerma. Sí, hombre, bueno, a ver, a mí me parece súper interesante lo que hace Almodóvar porque creo
que también es de los primeros artistas que fue tan valiente de acercarse a su propia cultura y darle y resignificarla y tratarla sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Por ejemplo, Matador, ¿no? O quiero decir, cosas como que son muy españolas, pero les da otras lecturas, ¿no? Y a mí eso me parece como muy atractivo de Almodóvar. En mi caso, quizás no hay tanto, me encantaría tener ese tono, pero bueno, me aproximo un poco desde una perspectiva igual un poco más drama intensísimo, donde todo es como muy intenso, muy pasional, muy sentido, quizás también un poco exagerado, pero intencionadamente, y bueno, pues también dándole otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque además yo creo que se nos olvida que en el oeste también hubo pues personas racializadas, maricas, bolleras, o sea, que creo que es un territorio en el que también había marginalidad, o sea, personas que vivían al margen, ¿no? Es muy difícil encontrar documentación sobre este tema, porque hay muy poco estudiado. También lo dices tú, pero aunque no lo dijeras, es más que evidente, hay mucho Lorca en tu novela. No es difícil ver, por ejemplo, los paisajes que imaginamos en Bodas de Sangre, por ejemplo, el cortijo del fraile, ¿no? A ver, yo creo que si Lorca levantara la cabeza y le dijeran esto, probablemente el pobre se tiraría de los pelos, ¿no? Que le compararan con mi tebeo. Pero bueno, sí que hay un homenaje no solamente a Lorca, yo creo que hay una cosa un poco como de tragedia griega que está muy presente y que a mí me gusta mucho y un poco shakespeariana también. A ver, en una medida como muy de cuentagotas, tampoco me voy a comparar. Shakespeariana hasta donde la Casa Salvatierra y la de la Isla Perdida son los Capuletos y Montescos de la frontera entre Salamanca y Portugal. Correcto, sí, que igual suena un poco extraño, pero sí, es un poco... Lo que pasa que yo creo que una de las diferencias que hay entre las tragedias un poco más clásicas y lo que yo intento es que al final conviva o todas esas diferencias se superen un poco con la colaboración y con la ayuda mutua, ¿no? Hay algo de lo que hemos hablado mucho en este podcast. ¿Qué te parece que La Tierra Yerma se encuadre en la categoría de literatura LGTBI por el hecho de que la pareja protagonista sean dos lesbianas? Si es para el propio colectivo me parece ok. Si es para el público general me parece un error bastante... No me parece adecuado porque, o sea, llevamos, no sé, toda la historia de la ficción tragándonos ficción heteronormativa y no tenemos... O sea, sería una estantería para la ficción LGBT y, no sé, 200 millones para el resto de ficciones. No estoy muy de acuerdo. O sea, entiendo que la etiqueta nos puede ayudar a sentirnos como empoderadas y bueno, o saber un poco, sentirnos un poco identificadas, pero para el público general creo que es un error. Bueno, también como esta cosa, que yo creo que también lo habéis, por lo que he visto, también lo habéis tratado mucho en el podcast, ¿no? De que todos los personajes LGBT no tengan por qué ser buenos ni les pasen cosas buenas, ¿no? Sí, que sean cabrones, que sean malos, que sus motivaciones sean muy diversas y sobre todo que su relación con su identidad no sea la parte fundamental de la trama, ¿no? Sino que sea una cosa más dentro de lo que es la amalgama de las tramas, ¿no? Uh-huh. Carla, vamos a lo estético, porque el amarillo y el negro como colores, iba a decir principales, pero como colores únicos en el... Pues porque, bueno, la idea del amarillo... A ver, la idea original, yo lo hablé con el editor, era que el libro empezara en amarillo y acabara en blanco, por un tema que va relacionado con la trama y con la sequía, ¿no? Pero claro, mi editor me dijo, Rosalía, bájale, ¿sabes? En plan de, no, es un presupuesto un poco grande y hay una complejidad técnica que en realidad no hace falta, ¿no? Entonces estuvimos hablándolo mucho y al final decidimos que solo el amarillo. La idea del amarillo es por dos razones fundamentales. Para dar una sensación de opresión y de sequedad, que yo creo que además funciona bastante bien en el libro porque como que es muy presente. Yo creo que es algo casi como muy sensitivo. Y luego, por otro lado, porque el manga japonés baratucho, que se hace en revistas semanales, de la Shonen Jump, por ejemplo, que es la revista una de las más famosas, ahí se publican un montón de cómics y normalmente se publican en un papel hipercutre, muy como lija, y suelen ser de colores. Entonces depende de, pues yo que sé, cada 30 páginas es un color, o hay veces que el volumen entero es solo de un color. Y era un poco homenaje también a ese manga, ¿no? Se pueden hacer muchas lecturas sobre la novela, pero creo que hay algunas que son evidentes. Hay una mirada feminista desde la que se observa a los sellos, los únicos personajes masculinos que aparecen y que son auténticos monstruos. ¿Quiénes son los sellos y qué representan, Carla?
Bueno, yo creo que los sellos son como una fuerza masculina, como la masculinidad más tóxica, ¿no? La destructora, una fuerza destructora, una fuerza que no tiene ningún tipo de piedad. Sí, como todo el aspecto más tóxico y feo de la masculinidad. Los sellos surgen también con la idea de hacer como una especie de homenaje o recuperación de las mascaradas que hay alrededor de España, y toda esta cosa que yo tengo mucho interés en lo que es toda mi obra, siempre he tenido mucho interés en lo folclore, en lo español, me interesa mucho esa identidad, pues digo, tenemos una fuente inagotable de cosas que nos pueden inspirar ficciones aquí, y estamos todo el rato pensando en institutos en Estados Unidos y hacemos una cosa parecida y la llamamos élite, o sea... La crisis climática, no sé si por motivos del argumento que te venía bien o como llamado de atención, está también presente, ¿no? La sequía que asola. Sí, es curioso porque esto me lo han comentado bastante y o sea, es verdad que el territorio en sí como territorio es como muy protagónico en el libro. Yo creo que siempre hay una cosa, que el territorio está muy presente, la sequía está muy presente, pero no pretendía en absoluto hacer una alegoría con el tema del cuidado de la naturaleza. Que si es leído así, bienvenido sea, porque me parece que, bueno, hay lecturas, tantas lecturas como la gente quiera. Aunque no era la intención, sí que es verdad que había como una intención que el territorio estuviera como presente y fuera como un personaje más. Creo que esta pregunta la has respondido hace escasamente un minuto, pero bueno, te lo vamos a hacer de todas formas. ¿Hay algo de reivindicación de lo nuestro a lo Rodrigo Cuevas en la tierra? Sí, bueno, yo creo que es posible porque somos una generación que hemos crecido en democracia y somos capaces de mirar la identidad de lo español con menos prejuicios que la gente que vivió en la época posfranquista. Creo que somos capaces de coger todo ese folclore, recuperarlo y darle nuevas perspectivas, nuevas visiones, que además yo creo que son muy necesarias, ¿no? Rodrigo Cuevas es un caso, ¿no? Y luego pues hay mucha gente trabajando en este tipo de cosas. A mí me parece súper necesario además, porque creo que son cosas que si no les prestamos atención, desgraciadamente van a desaparecer. Hemos leído en alguna entrevista que has contado que esta novela ha sido para ti como una vomitona emocional. Totalmente. ¿Por qué? Buah, porque estaba hecha un asco en esa época. Estaba pasando una posruptura muy mala. Tuve que medicarme durante un año. Wow. Estuve muy malita, o sea, con ataques de pánico y tal. Y yo creo que, bueno, que esto igual es muy manido y muy típico, ¿no? Pero creo que muchas veces las personas que nos dedicamos a esto usamos para hacer terapia nosotras solas, ¿no? Y para transicionar momentos que son especialmente difíciles. Y en mi caso fue como tener un objetivo durante unos meses, centrarme en eso, que yo funciono muy así, ¿no? Como por objetivo. Yo llegaba a la mesa de dibujo y me sentía, no sé cómo decirte, como agradecida de dibujar cada página, que es una cosa que hacía mucho además que no sentía, porque Doña Concha fue muy exigente y bueno, es como de rigor histórico y tal. Y La Tierra Yerma era un cómic que yo hacía porque me apetecía y además tenía rollo bollo, tenía western, tenía todo lo que me gustaba, ¿no? Entonces yo llegaba a la mesa y mi vida se estaba desmoronando, pero el hecho de estar enfrentada a la página era como algo que me sostenía. No me puedo quejar en absoluto. Nos alegramos un montón, Carla Berrocal, que a La Tierra Yerma, publicada por Reservoir Books, le siga yendo todo lo bien que se merece y que amplíes el mundo. Pues a ver, veremos. Gracias, Carla. Gracias. Laid under the willow tree, the last weekend of summer, the empire at our fingertips, the autumn to discover. Otra de las autoras que han puesto su granito de arena en el hoy de la Iglesia, el placer oculto del cine español, es la Canelli. Por eso le hemos pedido que ponga el broche de oro a este episodio en forma de columna. Decía Eusebio Poncela que antes de Pedro y antes de Iván estuvo Eloy, que fue un poco el que abrió la brecha. Y él lo sabe bien, porque él trabajó con los tres directores, con Pedro Almodóvar en La Ley del Deseo, con Iván Zulueta en Arrebato, pero una década antes con Eloy de la Iglesia en La Semana del Asesino. 3 películas icónicas para la representación LGTBIQ+, en un momento en el que la representación brillaba por su ausencia.
La figura de Eloy, en algunos casos olvidada y sobre todo denostada en según qué círculos, nos trae a la memoria aquellas películas del llamado cine kinky que él realizó en la década de los 80, pero su cine va mucho más allá. También es un cine político, es un cine sexual, sensual y en ocasiones incómodo para esa transición modélica que muchos quisieron hacernos creer, ¿no?, con la llegada de la democracia. En Eloy de la Iglesia, el placer oculto del cine español, que edita Dos Bigotes, nos hemos juntado un conjuntito de fanáticas de Eloy, de su cine, de sus temáticas, bajo la batuta de Carlos Barea, para de alguna forma homenajearle y también pues que las nuevas generaciones que no le conocen o que no han querido aproximarse más a su obra se atrevan, se animen y devoren toda la filmografía de Eloy de la Iglesia y toda su fascinante vida también. Autores como Alejandro Melero, David Belduque, Vicente Monroy, Juan Sánchez, Francina Ribes, Diana Ayer, Aviador Deluxe, Eduardo Bravo, Violeta Kovacsy y, por supuesto, la que os habla, la Canelli. Todas nos hemos juntado con todo el cariño del mundo para que conozcáis un poquito más ese placer oculto que fue Eloy de la Iglesia. Bueno, Antonio, espero que hayas desempeñado las joyas de la abuela, que en muy poquitos días recogemos un premio. Desempeñadas está Nerea, qué nervios, y sobre todo porque en esos premios Pluma estaremos, fíjate, con gente a la que aquí respetamos y queremos mucho, como Perra de Satán, Guillem Montoro, Bernardo Pajares, Juan Rasán, Gloria Fortún, y bueno, y que nos perdonen aquellos de los que nos hemos olvidado. Y a las gentes de CEAPA y del documental Isleteñas y a todos vosotros, nos volvemos a encontrar en el episodio 64 de Lo Normal. Lo haremos en compañía de Juan Carlos Fernández, Alicia Blanco, María Jesús Rodríguez y Carlos Rodenas. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Emilio Escribano. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.